Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Disculpen, tuve que borrar el enlace anterior por cuestiones técnicas. No sé si tuvo que ver el aparato que tenía. Aunque antes de que aprueben el video, salió por ahí que Facebook tenía que analizar si me aprobaban el aparato para que salgan en otros medios, ¿no? Pero bueno, de pronto sabe Dios por qué fue. Tal vez porque faltó palabra, o tal vez hubo mucha pasión de mi parte. Yo creo que es lo primero, faltó palabra, faltó pasión. El tema que iba a subir, el enlace que estoy subiendo en este momento, tiene como título Cuidado te cae tu Pearl Harbor. Me doy como introducción justamente, antes de leer la palabra, la historia, o para seguir con la línea esta de los nuevos enlaces que estoy subiendo corto, aunque esté semicorto, este lleva sus 20 minutos más o menos, que se llama cortos mensajes o cortos enlaces, refrigerios de fe. Bueno, este es un mediano enlace y tal vez más que refrigerio es un break bien sustancioso. Cuenta la historia que allá por el año de 1941, a las 7 de la mañana, domingo de 7 de diciembre, bombardearon Pearl Harbor, la base naval que tenía Estados Unidos cuando el mundo estaba en guerra y Estados Unidos no se quería meter a la guerra. Sabiendo la importancia y sabiendo inclusivamente, tal vez hasta proféticamente, el significado de esa nación en ese entonces, no ahora, en ese entonces, que es lo que significaba para el mundo entero justamente el poder industrial, el poder, la representación de ser un país protestante y un país que era abanderado de las libertades reales, no de los libertinajes de hoy en día. Y bueno, resulta que ellos no hicieron caso de las palabras que le dan sus propios intérpretes, codificadores de datos, codificadores de transcripciones del enemigo, de los japoneses, que olfateaban que algo pasaba en el asunto, en el ambiente, y que, es más, véanse la película Pearl Harbor, donde trabaja Ben Affleck, simpática, tomándole el tema romántico que tienen ahí, pero sacando esa cuestión que es como un relleno para que le cojan importancia al contorno histórico, lo cual yo la vi porque estudié esa historia y la seguí estudiando después de aquello. Siempre estoy estudiando sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial y las guerras grandes que han habido, porque inclusive como siervo de Dios, por cierto, aquí va a los que un consejo para clarificación profética o entendimiento de los momentos y los eventos proféticos: estudia historia y estudia geopolítica. Es muy importante. Bueno, les decía, a pesar de eso, de las voces que habían, gracias por quien está hablando ahí, eso significa que esta vez sí se escucha y lo están pasando en vivo. Estados Unidos se duerme en los laureles y es bombardeado por tres cosas. Primero, por pensar que no pasaba nada. Dice la Escritura, en la primera epístola de los tesalonicenses que escribe Pablo, que lo dije hace un momento y lo dije anteriormente que lo estudiamos, para mí yo le denomino como los apocalipsis o las revelaciones de Pablo. Primera y segunda carta, porque la primera habla acerca del rapto o arrebatamiento de la iglesia, y el segundo habla del advenimiento del anticristo. Bueno, Pablo empieza diciendo en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses esta palabra aquí: porque todos vosotros sois hijos de luz del día y no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanitos lindos, la iglesia está dormida y el diablo se le metió por el patio. Me acuerdo que en una de las guerras de David, en una de las batallas antes de ser rey inclusive, y cuando andaba haciendo sus musarañas a favor de Israel, peleando contra los filisteos o contra los enemigos de Israel, dejó a un grupo cuidando el bagaje.
El bagaje era justamente lo ganado en la batalla, los pertrechos. Y cuando vinieron de la batalla, los que fueron a la batalla, vinieron egoístas porque no querían compartir lo que habían ganado nuevamente. No quiero bulla. Compartir lo que habían ganado nuevamente. Y David dijo, no se va a hacer así, sino que se va a hacer así. Esta va a ser la ley. Ganará tanto el que va al frente como el que se queda en la retaguardia. Porque la retaguardia es un lugar importante, un estado importante, es un sector importante dentro de la estrategia bélica que tienes que cuidar. Porque si tú eres de los que estás solo en el frente, y te descuidas de lo que has ganado, eres de los que están durmiendo, eres de los que están envergados, eres de aquellos ilusos, espiritualmente hablando, perdónenme la peyorativo o el término que uso, que piensan que porque ya estamos en la iglesia, estamos ya resguardados y seguros. La palabra dice bien claramente, obedecer a Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Primero demanda obediencia a Dios. Y una de las cosas que te dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Que no nos durmamos, que no nos descuidemos, que estemos sobrios justamente sobre este tema. Segundo, Pablo dice que nuestra lucha habla en presente, habla en estado presente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que gobiernan en las regiones celestes. Y añade esto de aquí, o les leo mejor dicho textualmente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Jesucristo para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado de estar firme. O sea, te está hablando de que tienes que estar preparado en todo momento porque la lucha continúa. El diablo fue vencido por Jesucristo, pero no está muerto. El diablo está vivito y coleando. El diablo está vivito y coleando. Estados Unidos estaba dormido. Pensó que como era o representaba una potencia industrial, los japoneses no se le iban a enfrentar. Y los japoneses fueron astutos, fueron como la tortuga, como la analogía, la historia esta de la tortuga y la liebre, que la liebre se durmió, se confió, y la tortuga lo pasó y le ganó. Así mismo está la iglesia. Teniendo todas las armas de la milicia que no son carnales, sino poderosas en el espíritu, no las estamos usando porque las tenemos de cabecera. Estamos durmiendo sobre los laureles, sobre el poder, sobre la potestad, sobre la multigracia que Dios nos dio. Estamos dormidos, hermanos. Y el diablo ya nos madrugó. Ya te voy a decir cómo te madrugó el diablo. Segundo, Estados Unidos presumía de su poder y se pasaba de ministro en ministro, departiendo y compartiendo con los japoneses y dando palabras halagueñas a su pueblo y confiados de que no iban a entrar en guerra, que no les iba a pasar nada. Hermanos, no es tiempo de estar en planificación, sin llevar a la planificación a una acción. Eso es algo de irresponsabilidad espiritual, de responsabilidad operativa en una lucha, en una guerra de guerras, como la que tenemos nosotros, como la que el Señor nos dijo que tendríamos todos los días. A pesar, mejor dicho, aunque tengamos la promesa que Él está con nosotros, Él nos dice que el diablo anda como un rugiente, que si nuestro adversario el diablo se disfraza de ángel de luz, sus ministros se disfrazarán de ministros de luz y se introducirán en las iglesias con falsas doctrinas. Además que esto es una lucha espiritual, donde en el libro la porción que leímos de Efesios, del capítulo 6, verso 10 en adelante, siempre omitimos la última parte. Omitimos esta parte que dice: orando en todo tiempo
con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en todo ello con toda perseverancia y súplicas por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con todo denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, pensamos que ya por pertenecer a la iglesia, ya hemos ganado el cielo. El diablo no se va a meter con nosotros. Y no sé si te recuerdes o mejor dicho, no sé si sepas esta historia. Pues Jesucristo fue tentado por el diablo. Fue tentado en el desierto antes de empezar su ministerio, y después que Jesús lo reprendió, dijo que el diablo se fue por un tiempo. O sea, regresó a molestar nuevamente. Jesucristo, cuando dijo, si el maestro harán todas estas cosas, y es por mano del diablo, que usa el mundo y usa el entorno y usa al ser humano, ¿cuánto más de nosotros sus discípulos? Hermanos míos, interpretemos la palabra adecuadamente, por favor, seamos sobrios, no estemos embriagados con falacias, con palabras salameras, con palabras de falsa prosperidad, de falsa cobertura, cuando la cobertura primero depende de tu obediencia a Dios. Y la palabra te dice ser sobrio, estar velando en todo tiempo, orando en el Espíritu con toda súplica, no descuidando la retaguardia, no descuidando tu lugar de responsabilidad, que es tu familia en primer lugar, luego a los ministros su iglesia y las almas. Ahí dice, entonces resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, he escuchado últimamente que dicen que no hay que echarle la culpa al diablo de lo que pasa, que nosotros somos culpables. Es verdad que el hombre por su propia concupiscencia cae. Pero el diablo, cuando tentó a Jesús, cuando tentó a todos los que tentó, el diablo, ¿qué usó? El entorno que causaba debilidad tal. Jesús, por ejemplo, estaba ayunando, y cuando tuvo necesidad de comer pan, el diablo con que vino y le tentó con un elemento de la tierra, con un elemento del mundo, con las piedras, y dile que se convierta en pan, y se convertirán en pan porque Cristo está bueno. Y Jesús le respondió con la palabra. Después lo tentó con el entorno de la seguridad de la iglesia. Lo llevó, dice, al pináculo del templo, y dice, escrito está, enviará a sus ángeles para que estén, coja tus manos y tus pies no te pones en piedra. Y Jesús le respondió, porque sabía que el diablo lo estaba tentando con el entorno, y en un momento con la seguridad del templo. O sea, como que porque está en el templo, los ángeles iban a cuidarlo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. Tercero, si postrado me adorares, yo te daré todos los gobiernos del mundo, porque le pertenecen, porque este lugar es del diablo. Hermano, cuando la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, significa que tú tienes que avanzar, y no es que vas a ir al infierno. Este mundo tiene una puerta dimensional, y traspasar esas puertas es patearlas evangelizando, predicando a Cristo, no tu denominación, no tu iglesia, no haciéndole propaganda a tu ministerio, sino predicando a Jesucristo, este crucificado, muriendo por tus pecados, porque no hay ningún justo. Jesús fue tentado en todo siempre, pero sin pecado, lo cual le dio la facultad de ser el Cordero Inmaculado que quitó el pecado del mundo. Y Jesucristo, luego de eso, le arrebató las llaves de la vida y la muerte al que tenía el imperio de la muerte, exponiéndolo en la cruz del Calvario, avergonzándoles y desechando el acta de los decretos que nos acusaban, y ella ascendió a los cielos. Pero este mismo Cristo nos dijo esto, te dio esa palabra a Pedro en representación de la iglesia. No es que Pedro es cabeza de la iglesia, en representación de los que estaban ahí. O mejor dicho, se las dijo a todos. Las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Sal y evangeliza predicando a Jesucristo. Tercero, Estados Unidos se sentía en un estado de confort, porque como tenía la mejor armada,
Pensó que simplemente porque el diablo, porque el enemigo iba a visualizar la armada, no iban a hacer nada. ¿Qué hicieron los japoneses? Usaron de estrategia de espionaje, poco a poco organizaron. Estos planificaban para actuar, no planificaban para aparentar, no planificaban para creerse los amos del mundo, no planificaban para creerse los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Estos no planificaban para creer que cada reunión es un concilio apostólico. Estos planificaban para atacar. Y de acuerdo a lo que estudié y analicé, y aparte se ven en las películas, porque esos detalles la pasan en las películas, y está el contexto histórico que avala esto, se ingeniaron para que en esas aguas bajas, donde no puedan cursar los torpedos que fueron enviados, ellos le inventaron tal mecanismo para que flotasen y pudiesen llegar por la superficie del agua y llegar a su blanco. El diablo siempre se le ingeniará para meterse en el hueco que tú le des oportunidad. Y de ti depende, hermano, de ti depende. Es verdad que dice la Escritura, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo el sombra del Omnipotente, que harán 1000 a su diestra y 1000 a su diestra y no les hará daño. Pero eso depende de que tú obedezcas a la palabra cuando te dice estar sobrio, velando en todo tiempo. Entonces ahí el diablo no puede resistir y él huirá de ti. Hermano, yo les dije que les iba a caer su Pearl Harbor. Y les cayó o les va a caer donde más les duela. Es en nuestras familias, es en nuestros hijos. Es en la iglesia. Pearl Harbor no nos cae en la economía, porque somos cristianos de verdad, la economía no nos mueve a nosotros. Dios nos provee. Pearl Harbor no creo que nos caiga en la enfermedad, porque dice la palabra, para vosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Pues si te caen tus hijos, que es herencia de Jehová, si te caen tus nietos, que es la continuación de tu prole, tu descendencia, si te caen tus hermanos, en tu sangre, en tu iglesia, que es la novia de Cristo, ¿dónde te va a doler? Dice la Biblia que el juicio empieza por la casa de Dios primero. La hermana Paula Asensio subió justamente estos días una publicación que me gustó y lamentablemente con tristeza le hablé un rema. Y le dije, hermana, va a venir un zarandeo para la iglesia, porque la iglesia, como usted dice, ha dejado de orar y la iglesia va a suplicar por orar, que Dios le dé tiempo para orar. Dice la Escritura justamente, ya que muchas veces nos cogemos de las promesas de Israel, cojámonos también de los juicios que le fueron enviando a Israel. Y en uno de los juicios que Dios le envía, ya les mando el link, me he dicho las citas bíblicas, dice la Escritura que Dios enviará entonces un espíritu de gracia y de oración para que intercedan, porque hemos dejado de orar. ¿Y sabe cómo nos está atacando el diablo? Con la peor afrenta que puede sufrir la iglesia, que es la novia de Cristo, que es imagen, que es columna y baluarte de la verdad. Ya no solo con la apostasía, sino con nuestros hijos. Hermano, yo he recibido peticiones de ayuda, de oración, de intercesión. Y yo he visto aquí en familias de cristianos la lucha que tienen sus hijos con el sodomismo. Así de claro. La lucha que tienen sus hijos con la adicción. Así estás descuidado de tu casa, así estás tan descuidado de tu iglesia, que están en una lucha, porque, oye, si a Pedro lo pidieron para zarandearlo, y Jesús ¿qué dijo? Pedro, y yo lo que he pedido es que no te falte la fe. Si Jesús dijo, si de mí hicieron esta cosa, ¿qué no harán de ustedes? ¿Qué creen que somos? Porque somos la iglesia no va a pasar nada. Es más, tanto que pedimos unción, para aquellos que quieren ser, deben decirle que unción les vendrá. Pero la unción también tiene un precio, tomar la copa del martirio que tomó Jesucristo. Todo tiene un precio, lo único que no nos costó fue la salvación que le costó a Él. Pero de ahí la vida que llevamos como cristianos todo el día a día lleva un precio de subsistir si velamos en todo tiempo, en todo momento. Por cierto, predicando el Evangelio, siempre, en todo tiempo, en todo momento, a tiempo, fuera de tiempo. No permitas que nadie te diga no evangelices. No permitas que nadie te diga solo se predica una sola vez.
Se tiene que predicar siempre que se tenga que predicar, hermano. Miren, hermano, yo les conté un sueño que tuve hace años, donde justamente el único velador o celador de ese pabellón era yo. Y cuando digo yo, no es que me estoy tirando, no, hermano, es más, ahorita subí esta publicación, ya estoy predicando esto que les prometí hace unos días porque vine del culto de oración, vine quebrantado, porque le queda pedir a Dios el momento adecuado y el espíritu adecuado, y la salud adecuada para hablarles frontalmente, y con vehemencia, con facilidad. Y les dije que en ese pabellón hay una celda donde habían espíritus de adicción, espíritus de sodomismo, que iban a ser desatados, divinamente permitidos, para que la iglesia sea zarandeada y comience a hacer lo que tiene que hacer, la gran comisión. Porque no estamos haciendo la gran comisión. ¿Sabe lo que es la gran comisión? No solamente es predicar y evangelizar, es de cuidar a lo que has ganado. Una cosa es conquistar, otra cosa es gobernar. Te creen el muy conquistador porque evangelizas y ganas alma y tu iglesia es grande y tu iglesia es inmensa y tu iglesia es gigantesca, pero no te estás preocupando de lo que está ocurriendo dentro de tus iglesias. No te estás preocupando de la apostasía que se ha metido, del mundanalismo, del sincretismo. Como decía la hermana Basurto, ahora publicamos solo pensamientos humanos que por mucho que tengan cierto prestigio y cierta verdad sustentada con la palabra, ahora ponemos la fotito de tal predicador con el pensamiento del día de él, que no son pensamientos malos, pero el momento que tú pones el pensamiento sobre la palabra, que es la que te nutre, que es la que te alimenta, que es la única que es útil, para redarguir, corregir, intuir injusticia, a fin de que tú y yo seamos perfectamente preparados para toda buena obra, o sea, para guerrear y pelear, ya estamos mal, pues, hermano. Si a veces nos inventamos dichos que la Biblia no dice. Como decir, por ejemplo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso fue un dicho de Gandhi. Eso no está en la palabra. Es explícito que Dios ama a todo el ser humano, que no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento para poder escuchar sus alabanzas y escuchar sus ruegos, porque Dios no escuchará la voz ni la oración del impío. Dice que la oración y la adoración del impío es abominación. Quiere decir que el que está en pecado es abominable, es aborrecible. Por eso dice, vuelta digo, someteos a Dios. O sea, en espíritu y en verdad, orando en todo tiempo, quitando tu viga. Yo quito mi viga todos los días para poder predicar lo que predico. Porque Jesús dijo, entonces sí saca la paja, porque tenemos la responsabilidad de predicar y de cuidar lo que hemos ganado, porque esa es la gran comisión, ganar almas y cuidar el bagaje que se ha ganado. Cuida la retaguardia, hermano. Tú nunca verás un ejército conquistador en la historia del mundo que haya permanecido tiempo si no usaba esta estrategia de llevar gente para conquistar y gente que resguarde la retaguardia, que cuide lo conquistado. Porque el enemigo te puede rodear. Dice que anda como león rugiente acechando a quien devorar. Acechando es que te está dando la vuelta. Dice la Biblia que anda como en escondrijo, que anda cazando la preciosa alma del varón. Dice que anda como tirando, ¿cómo es? Arpones o flechas del corazón del hombre. Así anda el diablo. Y esto que te digo no es mentira. Porque no es que me estoy inventando. Es más, vengo orando ahorita por tantos y tantos y tantos y tantos nombres de hijos, de nietos, de sobrinos, de ministros, de cristianos, de varones, que lamentablemente tienen esta lucha por el descuido de ustedes, por estar hechos los muy progresistas, los muy con la doctrina de la falsa prosperidad. Cuando la Biblia te dice inclusive claramente no hagas tesoros en la tierra sino en el cielo, porque aquí el ladrón roba y la orina corrompe, y por lo que hasta te embriaga, porque donde está tu corazón, o el amor al dinero, mejor dicho, ¿cómo es que dice la palabra que me olvidé? El amor al dinero es
la causa de todos los males. Corrígame si no está así, que ya se está pasando el efecto de la medicina. Y eso es que no quería. Pero aquí igualmente se predica lo que hay que predicar. Ya está, hermano, ya está. Vengo quebrantado ahorita a la iglesia. La iglesia nos está dando cobertura. Porque como un pastor responsable, sabiendo que la iglesia que yo tengo, o medianamente tengo, necesita contacto de hermanos, tuve que soltar a muchos hermanos y llevarlos donde buenos ministros. No ser egoísta, para tener el nombre de pastor. Entonces, soy un pastor como a medio break, por decirlo así. Porque tuve que soltar a muchos hermanitos para que puedan congregarse en un lugar. Porque no los podía congregar yo por la situación, la condición económica y la situación geográfica. Porque a Dios gracias por estas redes otros se han convertido, pero no los podía sostener en una línea, en una red. O como dijo un hermano el otro día, pastor de redes. No, hermano. Si quieres llamarme pastor o no me llames pastor, a mí eso no me hace obedecer a Cristo, ser siervo de Dios, ser sirviente es mi deseo. Hago lo que me toca hacer, pero te lo digo, en mi condición, todos los días salgo y evangelizo, en mi área de responsabilidad, pero predico a Cristo. Estoy afuera de la iglesia y recuerdo donde nos están dando el techo en la cobertura, donde está el refugio nuestro, por decirlo así ahora, que igualmente yo nací ahí, mi pastor Enrique Mena. Predico en la esquina antes de que comience cada culto, a Cristo lo predico. Luego que he predicado a Cristo, he evangelizado, ahí se los invito, vengan a la iglesia de Core, porque todo el que se convierte tiene que congregarse, hermano. Todos tienen que congregarse. Dice, no dejan de congregarse como muchos tienen por costumbre, estando en esta palabra, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día final. Y los van a coger mucho como lobos solitarios, como llaneros solitarios, que creen que es suficiente con ser cristiano. Ahí estás mal, no estás obedeciendo a Dios, el diablo se te mete. ¿Por qué se te ha metido el diablo? Por este rincón que has dejado desocupado, el altar de tu hogar. Orar en toda súplica en el Espíritu significa, hermano, en estos tiempos sobre todo reprender. Yo no sé si ustedes han escuchado una canción que subió por YouTube que es una amenaza del diablo y la está cumpliendo. Y Dios permitió. Dios pidió a Pedro para ser enviado, simplemente Jesús dijo, voy a pedir para que no te falte tu fe. O sea, ahorita van a mostrar y a pedir justamente, ya que les cayó Super Harbor, van a rogar porque tienen que rogar, porque si no ustedes dan cuenta por esas almas. Yo vengo ahorita orando por sus hijos, por sus nietos, por sus hijos, suplicando por ellos, no por ustedes. Ahora ustedes tienen que pagar el precio de orar y suplicar por ellos todos los días, porque se están prendiendo es por ellos. Y rueguen, porque ahí vemos dos historias. La de Judas, que se suicidó porque no soportó el dolor de haber traicionado al maestro, porque el diablo se le metió y dejó que el diablo le gobierne su corazón. Pero también vino la historia de Pedro, el cual Jesucristo ya pidió por su fe para que no le falte, y Jesús se le reveló resucitado y fue restituido 3 veces. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Como te sabe, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Pastores, esto es para todo el que es ministro que me está escuchando acá. Y no me importa, como le dije, la estima que me dejen de tener ahorita. El diablo se te metió en la iglesia y no te has dado cuenta. Los números no avalan la seguridad de la estabilidad de una iglesia. Los años no avalan la seguridad de la estabilidad de una iglesia. Hablo a todas las iglesias, pequeñas, grandes, viejas, antiguas o nuevas. Lo que avala son los frutos y que estén velando los que son ministros, no jugando al superministro, no jugando a la reunión del gran concilio que tenemos todas las semanas para planificar. Nada. Porque planificar es, vamos a aplicar esta semana acá. Vamos a aplicar esta semana acá. Los que hemos ganado, ¿cuáles son los que se han ganado? Vamos a cuidar a estos. Este grupo va a hacer visita a las familias, si es que de pronto la iglesia es grande. Este grupo va a visitar a estos de acá. No se descuiden de los jóvenes.
Eso es planificar, accionar. Eso es saber administrar, conquistar y gobernar. No tienes ni llamado y te crees porque te colas o te reúnes entre los grandes de la iglesia y te olvidas de los humildes de la iglesia, de los pequeños, de los débiles, de los recién nacidos de la iglesia. ¿Te sabes el nombre del más pobre de la iglesia? ¿Te sabes el nombre del más humilde de la iglesia? ¿Te sabes el pobre del que de pronto no tiene la cultura que tú tienes? ¿Te sabes el nombre del que no tiene terno ni corbata? ¿Te sabes el nombre de aquel que no tiene para la comida? ¿Te sabes el nombre de aquel que aunque va todos los días, va más que vos? ¿Te sabes el nombre de aquel hermano? ¿Oras por él? Y esto también va por los hermanos que son directores de difusión o directores de los grupos de difusión. Tu compromiso es con Dios, no es con Facebook ni con YouTube. Y entre las personas de Facebook y YouTube, si hay un cristiano que trabaja ahí, sea responsable y tenga temor de Dios y solo honra a su Dios, no a los hombres. Porque ahí dice que mejor es obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres. Que porque no quieren perder su posición de moderadores. ¿Qué pasa, hermano? Estas redes, de las cuales yo simplemente tengo un año, de pronto usted tiene más tiempo que yo, pues he sabido, o mejor dicho, entiendo en el espíritu el objetivo principal de esto que Dios permitió que se cree, las redes de difusiones, es para predicar el evangelio, pues, hermano. No es para darse palabras de aliento, palabras simplemente de salameras, palabras endulzadas. Hay que hablar palabras de verdad, palabras de profecía, palabras también de exhortación, de reprensión. Estamos en los últimos tiempos y si la Biblia dice que el juicio empieza por la casa, la limpieza empieza por la casa, primero significa que en la casa hay algo. Pero como a ti ya se te metió, ya te bombardearon, a lo que te quedes hacer la lucha. Y como Estados Unidos hizo, encarnizada, porque así le tocó sangre, sangre y sangre. Si amas a tus hijos, si amas a tus nietos, tienes el chance, te estoy dando una palabra de Dios, vas a obtener la victoria. Dentro de todo vas a obtener la victoria. Si oras y comienzas a velar por tus hijos. Primero, orando en todo tiempo. Segundo, estorbándole. Tercero, cuidando. Cuarto, ver con quién se asocian. Quinto, sal con ellos. Sexto, comparte con ellos. Si son tus hijos. Hasta para que los cuides. Mira películas con ellos, mira esto con ellos, mira esto con aquellos. Sal a comer un ratito con ellos. Es bueno la armonía entre los hermanos, la coinonía entre los hermanos. Pero recuerda que tu primer ministerio es tu casa, tu hogar. Primero es tu hogar, hermano. Luego que cumplas con tu hogar, dalo todo lo que tienes que dar en la iglesia. Porque eso es parte del ministerio de uno. De la casa, la iglesia, las almas. Hermano, te cayó el Pearl Harbor, pero de ti depende que la guerra que no te quieras meter, que ya Dios te metió, la ganes. Decía Winston Churchill, políglota, Winston Churchill, sí, el ministro inglés de guerra en ese tiempo, que tenía los pantalones, a Chamberlain, que era el anterior, lo tuvieron que votar porque este era otro igual que los ministros de defensa que tenía Estados Unidos en un principio. Este era un hombre aguerrido que olfateaba lo que Hitler estaba haciendo, olfateaba que iba a haber una guerra, olfateaba la amenaza de Hitler desde antes que empiece la guerra. Él dijo, tenemos los hombres, denos las armas. Dios te dice, tengo las armas, pero pues falta hombres. Dice, como no hay hombres, mujeres de Dios, peleen la buena batalla que sus maridos, que sus ministros no quieren pelear. Jóvenes, peleen por sus propias almas, peleen por tu hermano, por tu hermana que está pasando tal o cual situación.
Por eso es que yo últimamente estoy subiendo enlaces cortitos para jóvenes. Porque si los adultos están jugando a ser cristianos, a ser ministros, y no cumplen su función de ministro, de cuidar la grey, hay que reclutar al que quiere pelear. ¿Sabe quién quiere pelear? El que es víctima. Cuando le cayeron las bombas a Estados Unidos, entonces se metió en la guerra de verdad. Hasta el final, hasta que mandó un par de bombazos. No voy a hablar en este entonces de que si fue lícito o no fue lícito. Estoy hablando analógicamente. Hasta que mandó el par de bombazos. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si estás en Él. Si le obedeces a Dios, entonces resistirás al diablo, entonces el diablo irá de ti. Pero si tienes presente que el diablo está como león rugiente, vuelta repito, que sus ministros son ministros se han metido en la iglesia, que están sodomizando la iglesia. Mire esa canción de YouTube, es una amenaza del diablo que la está cumpliendo, que están cantando y voy por tus hijos y luego voy por ustedes. ¿Qué más? Si Pablo te dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, significa que siempre tenemos esta guerra y lucha espiritual, hermano. Vuelta te digo, el diablo no está muerto, está vencido. Hitler en el 43 ya fue vencido cuando las tropas aliadas llegaron a Normandía. Sin embargo, la guerra duró 2 años más y le costó sangre y sangre a los aliados por haberse demorado tanto. El diablo está derrotado, pues no está muerto. Esa cabeza de dragón todavía Dios no la ha cortado hasta el final. Mientras tanto está dejadito ahí. ¿Sabe cómo están? Nosotros estamos como el Israel de la conquista, que se cansó de pelear, ya dijeron tenemos nuestras riquezas, nuestro pan, nuestra tierra que fluye leche y miel, y se olvidaron de que había otras tierras que conquistar. Entonces Dios le dijo, se le va a dejar como aguijones. Ahí están esos aguijones, porque te descuidaste, porque pensaste que el diablo no te puede hacer nada. Jesús mismo dijo, si el maestro hicieron estas cosas que no eran de ustedes, creo que es la tercera o cuarta vez que la repito. Estoy diciendo lo que me dice el Espíritu que diga, hermano. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Si crees que esto es mentira, allá tú, te he hablado palabra, está escrita, te estoy dando la solución, porque esto fue lo bueno. Yo vine, por eso es que de pronto la primera predicación salió mal, porque me vino la confirmación ahorita de parte de Dios. Por eso es que tuve necesidad de orar, me quebranté porque oré por sus hijos, pero la victoria dependerá de usted. Va a haber victoria si te pones a pelear la pelea con tus hijos. Quiere decir que vas a buscar por tus hijos y no vas a andar con nimiedades. Llama el pecado como es, no se avergüence. Reconoce lo que pasa en tu casa, reconoce lo que pasa. Claro, si es público, públicamente. Si es privado, somételo a Dios. Pero haz la pelea. Y que no te importe lo que sea público o privado, que te importe sean sus almas. Porque si no, igualmente tú vas a dar cuenta. Porque, por cierto, yo fui llevado al Espíritu, y el Espíritu a orar por ellos, no por ti. Porque tú eres el culpable, por descuidarte de tus hijos, por cuidarte de tu iglesia, por cuidarte de tus hermanitos, por cuidarte del débil, por jugar al ministro. Mientras el diablo cumple su función de diablo, y tú has dejado tu función de función de soldado, de guerrero, de sacrificado. Pides unción. Te digo en nombre de Dios, Dios te la va a dar para que gane esta pelea. Pero esa unción viene con algo, sacrificio. Tendrás que dar tu vida por tus hijos, por tu iglesia. Tendrás que sangrar. Tendrás que beber de la copa del martirio que Jesús tomó. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, dije tu palabra, Dios eterno, soy libre de aquello, de haber compartido, pero me hago esclavo de seguir peleando, Dios eterno, esta pelea por mis hijos, por mis sobrinos, por mis hermanos de la iglesia donde asisto ahora, por los hermanos de la iglesia, de los hermanos que me han escrito con sus problemas en el Facebook, por los hermanitos de todo el mundo, por los jóvenes. Porque una de las cosas que tengo que entender es que yo soy una iglesia con las demás en Cristo que me fortalece,
que no permitirá que cosa mortífera me haga daño, que no permitirá que ningún arma forjada pueda contra mí, si estoy en pelea, si presento batalla, si presento combate. Porque si no presento batalla, no ganaré la guerra. Tengo que pelear para ganarla, Señor. Eso es lo que me enseña tu palabra. Tengo que pelear para ganar. David no dijo al gigante palabras vacías, las dijo y le dio el piedrazo en la frente. Así mismo, Señor, en este momento te pido, Dios eterno, lléname de tu espíritu y estoy dispuesto a pagar también el precio de tomar la copa del martirio, como siervo tuyo, no como pastor, como siervo tuyo, Señor eterno, como padre de familia, como hermano, como amigo, como un igual a otro. Porque inclusive, para los que no entienden por qué Dios me permitió esta condición, estas ataduras que siento físicamente son las ataduras que espiritualmente muchos hermanos están pasando, jóvenes actualmente, con esa condición, con esa lucha contra la adicción y contra la sodomía y contra la fornicación. Porque aún en los altares se está permitiendo esto, porque estás enceguecido. Padre Santo, despierta a los siervos, a los ministros, despiértalos. Tú los pusiste, Señor eterno. Ahora sí, Dios amado, con todo el respeto. Tú los pusiste por algo, estos ministros. Que ellos mismos valoricen y no devaloren o no devalúen lo que tú hiciste en ellos. Tú los llamaste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Señor eterno, despierta en ellos ese espíritu de guerrero, de oficiales tuyos, no de planificadores, sino de combatientes, de aquel que hace estrategia para llevarla a la acción, llevarla al campo de batalla, con plan de contingencia, bien estratégico, con pertrecho, Dios amado, orando en todo tiempo, llenándose. No, si te falta tiempo, úsalo en oración, Señor eterno, con palabra tuya, no palabra de hombres, Padre Santo, palabras que ni siquiera están en la Escritura, palabra tuya, Dios eterno, para no endiosar ni enaltecer ni hacer altares de hombres, Dios eterno. Porque ahora enseñamos de Calvino y de los nuevos predicadores, Dios eterno. Que sale tu nombre, que nos sale nosotros menguantes, tú creciente, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te suplico por esta nueva generación, Dios amado, de los que me están escuchando, jóvenes, Dios les dice, lo que le dijo a Gedeón, cuando Gedeón le dijo, soy joven y soy pobre, ve que con estas tus fuerzas te envío yo. Cree en Jesucristo, serás un gran soldado para que le des lección a los mayores. Y mujeres de Dios, si sus varones no hacen el papel, háganlo ustedes, que Jesucristo estará con ustedes. Pero la gloria sea de Cristo, a través de los que quieran hacer la guerra. En el nombre de Jesús, Señor eterno, bendice al pueblo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me lo bendiga. Espero esta vez haya salido el sonido, porque una tercera, si toca tercera la de, porque el diablo no le vamos a dar en paz. Por lo menos no en mi casa. En mi casa y yo daremos la vida por Dios y por nuestros hijos. Serviremos a Jehová. Bendiciones.